así como de purga, de purgante. En primer lugar, el purgatorio no está en la Biblia, ¿ok? Eso es lo primero que usted tiene que entender, joven, señorita, caballero, amiga, hermano, cuando le vengan a estar hablando de algo. Si usted le va a enseñar algo que no está en la Biblia, mi recomendación es no pierda el tiempo. Porque lo que no está en la Biblia, ¿para qué es tú perder el tiempo? Y usted dice, hermano Imer, no vale la pena. Esté pendiente, hermano Imer, del WhatsApp que enviamos de la iglesia, porque le toca ahí participar con un pensamiento y vaya preparándose. En primer lugar, el purgatorio no está en la Biblia. Y si algo no está en la Biblia, ¿para qué perder tiempo estudiándolo? No está en la Biblia. Entonces, el purgatorio viene del compendio del catecismo de la Iglesia Católica y ellos, es una doctrina, es una creencia que ellos tienen, donde ellos dicen que el purgatorio, abro comillas, este es su concepto, es el estado de los que mueren en amistad, no en enemistad, en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, según esta teoría, estoy leyendo la teoría de ellos, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Hágame el favor, Jesucristo bendito. Voy a leerlo otra vez. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Yo pienso que no hay una doctrina más ilógica y jalada por las greñas que esta. En primer lugar, si una persona muere en amistad con Dios, seguro de su salvación eterna, ¿cómo es entonces que necesita purificación? Y los versos bíblicos que ellos toman son totalmente descabellados y voy a ir rápidamente para analizarlo. En primer lugar, si el purgatorio no está en la Biblia, ¿cómo lo utilizas como base para hablar de purificación y que puedas entrar a la eternidad? Esta teoría, este dogma, lo que busca es confundir a la gente para que no proceda al arrepentimiento. La Biblia es quien nos dice a nosotros cuál es el plan para ser salvos. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no está hablando de purgatorio, la Biblia no está hablando de otra cosa. Si usted quiere entrar al cielo, usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No dice que el que creyere, entonces va a pasar por un momento de purificación. Como que si la sangre de Jesucristo no tiene el poder suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Ahora bien, el bautismo es en el nombre de Jesucristo para salvación. Las iglesias, diferentes denominaciones, tienen dogmas, preceptos para que la gente forme parte de sus comunidades, los bautizan, les hacen un rezo. Los mormones, los rosacruces, toda esta gente tienen diferentes tipos de rituales. Pero para ser salvos, la palabra de Dios nos dice en Hechos 2:38, búsquelo en su Biblia, arrepentidos. Es lo que dice Hechos 2:38. Cuando usted busca la palabra de Dios, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el primer requisito, arrepentimiento. Segundo, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Tercero, recibir el Espíritu Santo. Y hay un punto que se le está olvidando mucho, que es vivir en santidad. Vives en paz y en santidad porque la Biblia dice que, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que pasa con muchas denominaciones hoy por hoy, muchachos? Que ellos de labios, de boca, dicen ser, pero sus corazones y su comportamiento
su manera de vivir están distantes de cumplir con la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la santidad que Dios demanda de sus hijos? Luego vamos a estar dando un estudio bíblico acerca de la santidad de Dios y la santidad que Dios espera de nosotros, no lo que diga el mundo. Hay gente que dice que ya no hay que estar pendiente de lo de afuera, que Dios mira lo de adentro, y una cantidad de argumentos que son bien de la apostasía que estamos viviendo. En la teología, entre comillas, católica, el purgatorio es un lugar donde va el alma cristiana después de la muerte. Óigame lo que dicen ellos, para purificarse de pecados, escúcheme, que no han sido totalmente pagados durante la vida. En primer lugar, ningún ser humano puede pagar por los pecados. El único que puede perdonar pecados se llama Dios. Jesucristo dijo, y para que sepas que yo soy Dios, no solamente te digo a ti, levántate y anda, sino que tus pecados te son perdonados. ¿Ok? No hay ningún ser humano que pueda pagar por sus pecados. ¿Ok? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escúcheme, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53 declara, verso 5, mas él, refiriéndose a Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió por nuestros pecados para que pudiéramos ser librados del sufrimiento eterno. El decir que nosotros debemos sufrir la paga de nuestros pecados es decir que el sufrimiento de Jesús fue insuficiente. El decir que nosotros personalmente debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio y el Señor Jesucristo reprenda al diablo, es necesariamente negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice, y él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando esta gente viene y dice que tienen que ir y pasar al purgatorio, porque aunque son salvos y aunque tienen salvación eterna, necesitan de purificación. Esta doctrina lo que está atacando es el poder pleno, total y rotundo de la sangre de Jesucristo. Y eso es una blasfemia. Hay que tener mucho cuidado. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia dice acerca del plan de salvación. Ahora, ¿qué utilizan los señores católicos o los que creen en el purgatorio? Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Me ayuda? Busquemos 1 Corintios, capítulo 3, verso 15. Vaya buscándolo. Si alguien lo encuentra, yo te digo, hermano Guaraco. Sí, hoy me dejaste solo en la clase, ¿ok? Me dejaste solo ahí con las muchachas. Pero bueno, te la perdono. 1 Corintios, capítulo 3, 15. Te salvó la pata del barro mi hermano José, que por ahí anda. Ok, 1 Corintios 3, 15 nos dice la palabra de Dios. Si alguien lo encuentra, por favor, póngalo, transcríbalo en el chat de Facebook, y yo lo voy a poner por aquí, por el chat de YouTube. Aquí vamos, en el nombre de Jesucristo, poco a poco. Vamos por la palabra. Esto no es cuestión que me estoy inventando. Está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Y el día que yo le esté enseñando a usted algo que no esté escrito en la palabra de Dios, usted me puede decir, pastor, eso no está escrito en la Biblia, pero está escrito. ¿Qué dice entonces? 1 Corintios 3:15 es un argumento que sacan de contexto los católicos para decir que el ser humano va a pasar por el fuego. Fíjese bien. Si la obra de alguno, hablo comillas, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego. Ellos dicen, aquí está la función de la purificación. Va a pasar por el fuego, pero tal vez sufrirá pérdida, pero, será salvo. Quiero aclararle ese verso, porque un verso fuera de contexto es un gran pretexto. Ellos dicen de manera muy inapropiada, pasarán por el fuego. Ellos toman ese verso para sí, lo sacan del contexto, de lo que es real. Dice, pasarán por el fuego, se purificará y será salvo. Ok, pero recordemos lo siguiente. Este verso que es usado como una ilustración de las cosas pasadas a través del fuego. Escúcheme bien, cosas pasadas a través del fuego. Como una descripción del juicio de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buena calidad, como el oro, la plata, las piedras preciosas, pasan por el fuego sin sufrir daño. Y nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Pero si nuestras obras son de baja calidad, como madera, heno y hojarasca, ellas serían consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Entonces, ¿de qué está hablando este verso aquí? No está hablando de las personas, no está hablando de los seres humanos, está hablando de las cosas. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien que las obras de los creyentes serán pasadas por fuego. Volvemos a leer el verso. Si la obra de alguno se quemare, no es el alguno, no es la persona, es la obra de alguno. Entonces hay que estar claro. Estaba escuchando a un individuo que él decía que la persona una vez muere, de inmediatamente, como dirían mis amigos dominicanos, para seguida va a ser enjuiciado. Va a pasar a juicio. Una vez muerto se va al juicio, dicen ellos, que va a ser un juicio personal y que después va a haber un juicio general. Bueno, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero de la muerte al juicio hay un lapso que la Biblia no define. Yo no puedo decir que va a ser inmediatamente. La Biblia me dice en el libro de Apocalipsis que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Será abierto el libro donde están escritas todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entonces ellos dicen que no, que la persona llega, muere y enseguida a juicio. ¿Ok? Fíjense cómo confunden ellos a las personas. Ellos toman también a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, el cual dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora o por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ellos dicen que esa prueba, ese poco tiempo, esa aflicción, ese momento en que va a ser sometida a prueba vuestra fe, eso es el purgatorio. Eso va a ocurrir en el purgatorio. Totalmente fuera de contexto. Porque cuando se escribe este verso, ya los cristianos estaban en una época sufriendo persecuciones. Recuerde el tercer imperio que hablamos en Apocalipsis, en el libro de Daniel, estudiando la estatua de Nabucodonosor. El primer imperio fue Babilonia, después los medos persas, ¿ok? Después los griegos, un periodo de oscurantismo de 400 años. Y cuando llega el imperio romano, que es cuando Jesucristo aparece en escena, Jesucristo asciende a las nubes como Dios, la iglesia primitiva queda sufriendo las consecuencias del imperio romano, porque por eso aparece hierro, ¿ok? La mano de hierro contra la iglesia primitiva. Entonces, ahí nos encontramos al pueblo de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Sufriendo. ¿A poco no estaban las catacumbas, los aerópagos, los lugares donde hacían show contra los cristianos? Es en ese momento que ese verso se redacta y para esa circunstancia. Esa época en que están sufriendo persecuciones y pasando por diversas pruebas los cristianos, y de esa manera la fe de ellos estaba siendo sometida a prueba.
igualito como si fuera pasando por el fuego, ¿ok? Pero Pedro está comparando esa persecución y aflicciones de los cristianos con el oro purificado por el fuego. Pero jamás dijo que los cristianos muertos estén pasando por un lugar de sufrimiento en un más allá llamado purgatorio. No, 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 no. Pero ellos meten dentro de una verdad una mentira para en la confusión generar una falsa doctrina. Veamos Mateo 5, 22 al 26. Pero yo os digo, recuerden que en el anterior ya es la iglesia primitiva sufriendo persecuciones. Ellos dicen que no, que esas persecuciones, esas pruebas y ese fuego va a ser en el purgatorio para depurarse. No es así. Tomaron un verso fuera de contexto. Lo mismo hacen con Mateo 5, 22 al 26. Dice la palabra de Dios, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Último verso. Pronto, entre tanto que estás con el camino, ¿verdad? Con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Ellos dicen que exactamente eso, no saldrás de allí hasta que no pagues tu último cuadrante, es el purgatorio. Ellos dicen que el camino en el que van transitando es el de la vida y una cantidad de cosas fuera de contexto. Pero lo que dijo Jesús en este pasaje es que una persona no saldrá de las consecuencias hasta que pague su último cuadrante. Las consecuencias pudieran ser en la cárcel. Recuérdense que en aquel tiempo se hacía cárcel por deudas. Hoy por hoy, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas y la Carta Internacional de los Derechos Humanos, son creo que cero las personas que van a la cárcel por deudas, salvo que tengas una multa que no pague, que sea por un gobierno, impuestos. Entonces Jesús no estaba hablando de ninguna cárcel en un más allá, en un purgatorio, no, está hablando de la realidad. Es la consecuencia de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es la cotidianidad donde los presos son encerrados por diferentes delitos. Eso no tiene que ver con algo más allá, futuro. Luego tomamos Mateo 12:32, que ellos también lo utilizan como fase para señalar la realidad o vigencia del purgatorio. Mateo 12:34, lo cual es mentira. Ellos están tomando un verso fuera de la realidad. Y Mateo 12:34 dice, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Lo que Jesús dijo aquí simplemente es que quien blasfeme contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón en esta era ni en la siguiente. Eso es lo que conocemos nosotros como la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero ellos le dan un contexto totalmente diferente. Ahora, ¿qué respuestas da la Biblia frente a estas situaciones? Como les dije al inicio, la Biblia no contiene la palabra purgatorio. Tampoco dice que las almas de los muertos se purifican en un purgatorio. No. La Biblia lo que enseña sobre el pecado y la muerte está bien claro y desmiente esta doctrina a todas luces. Como punto de referencia, la Iglesia Católica utiliza también como soporte los libros de los Macabeos, que son libros apócrifos que no son, forman parte de la Biblia porque se consideran que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Son más que libros históricos. Y ellos utilizan de allí algunas oraciones, creo primera o segunda de Macabeo, para soportar que se ora por el alma de los muertos. En primer lugar, permítame decirle algo. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
Escúchame bien, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el soplo de vida. El espíritu tú lo identificas con tu voz, mi voz, ese es mi espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es el conjunto de pensamientos que ocurren producto del trabajo de los sentidos, para que me entiendan. Y el cuerpo, pues, es donde habita el espíritu y el alma. Pero la Biblia dice que el hombre va al polvo de donde fue tomado y el espíritu va a Dios que lo creó. No dice que va a esperar en el purgatorio. Purgatorio no existe, no está en la Biblia. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, ojalá usted lo pueda ubicar, yo lo estoy poniendo aquí en YouTube, vámonos por aquí. Mi hermana Nancy Callejas en YouTube, Dios te bendiga, mi hermana, qué bueno que te puedo ver también, un tiempito para saludarte, qué bueno que estamos acá. Fíjate lo que dice en YouTube, fíjate lo que dice Primera de Juan 1:7, ahí en YouTube, ayúdenme a ponerlo por favor en Facebook. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Escúcheme esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando ellos dicen que en el purgatorio se va a alcanzar algo de purificación que no tuvimos al inicio, algo que quedó pendiente, dice que necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Esta doctrina satánica y diabólica lo que quiere poner en poco, en menos, es el poder de la sangre de Jesucristo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, usted bendiga, hermana Lucina, comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y quiero aclararle aquí que los que piensan que su Hijo es la segunda persona de la Trinidad, que no es así. Porque Hijo, aquí, como usted lo puede ver en Primera de Juan 1:7, está escrito con H mayúscula, porque se refiere a Dios manifestado en carne. Por supuesto, nace de María y todo lo que hace de una mujer se le llama hijo. Está en su función de hijo, pero es Dios manifestado en carne, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Entonces, cuando ellos dicen que hay que ir al purgatorio porque hay que tratar de purificarse en algo que le quedó pendiente, el Señor Jesucristo reprenda esa doctrina porque no es así, porque la sangre de Jesucristo, primera de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Cuando dice de todo pecado, es de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, escúcheme bien, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay personas que me conocieron en mí antes de yo ser un pastor, seguro que sí. Y tal vez como todo, yo no era ninguna buena ficha. Pero la sangre de Jesucristo, perdóneme, la sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados. Y tengo fe, sé que es así, como pasó con usted, como pasó conmigo. Y no hay pecado que la sangre de Jesucristo no limpie, muchachos. Jesucristo, el testigo fiel. Estoy en Apocalipsis 1:5. Y tendría muchas citas más para explicarle, pero por supuesto que no es hoy un estudio profundo, sino para comenzar con este tema. Saludos a mis hermanos de YouTube. Joel, qué bueno verte, hijo. Dios te bendiga. Gracias por tu ayuda, gracias por tu apoyo. A mi pastor, a mi viejo ahí que sé que estás pendiente. Gracias, hijo. Dios te lo bendiga. Estoy orando por ti también. Entonces, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, es decir, el mero mero, al que nos amó. Porque es que Dios nos amó a nosotros, que aún siendo pecadores, Él no esperó que nosotros fuéramos, no, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros y derramó su sangre. Y nos lavó, dice Apocalipsis 1:5, de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo se le ocurre a esta persona salir a decir que
hay que ir al purgatorio porque todavía hay algo pendiente. Entonces, ¿qué están insinuando ellos? Que la sangre de Cristo es parcialmente efectiva. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, si quiere vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés 9:5. En Eclesiastés 9:5 hay algo que se aclara que es muy importante. Fíjate, porque los que viven saben que han de morir. Lo que pasa es que no pensamos en eso. Nos da miedo. No nos apega gato. Yo no quiero saber nada de la muerte. Comprarme yo un seguro de vida, ¿para qué? Si voy a morir. Claro, no es para ti, es para tu familia. Porque por lo menos, si lloran, lloren por tu tristeza y no por las deudas que les dejaste. Yo a veces no entiendo a mi gente. Cuando usted invierte en un seguro de vida, lo está haciendo por amor a los que van a estar después de usted. Usted no, porque usted se va a morir. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto es juicio. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿O a poco no? Usted no sabe que se va a morir. Lo que no sabemos es la fecha. Pero todos estamos en esa vía. Y todos los días le pedimos a Dios por su misericordia y vivimos un día a la vez. Y predicamos. Predicamos. Predicamos y predicamos. Y no te calles la boca. Porque cada día que tú sales a predicar de Jesucristo, es una rayita a favor para ti. Anótalo ahí, clic. Tal día predicó, o tal día no predicó. Tal día lo que se la pasó fue criticando al misionero, al pastor, al obispo, atacando. Yo conozco una cantidad de vagos espirituales, pero una cantidad que atacan a los pastores y todo. Y esos locos no se han ganado ni su propia alma para Cristo. Es más, ni para esos locos hay purgatorio, que es directico al infierno. Directo. Eclesiastés 9:5. Esto es para que se nos quite el sueño esta hora. Porque aquí es que es tarde, pero en Texas, donde tenemos hermanos que nos están viendo, es temprano, así que tranquilo. Porque los que viven saben que han de morir. Punto y coma. Estoy en Eclesiastés 9:5. Pero los muertos nada saben. No tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Permíteme explicarte este verso un poco. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Cuando la persona muere, siempre está. ¿Y dónde va a estar? Si va al Seol, si va al infierno. Un día vamos a explicar sobre eso. Claro que sí, la Biblia lo dice. ¿Qué pasa? ¿A dónde fue Lázaro? ¿A dónde fue el rico? Pero hay un periodo donde, por ejemplo, si Dios, y Dios, aleluya, que Dios nos ayude. Pero yo quiero formar parte de la primera resurrección, si Dios me llama primero. De la segunda no, de la primera. Al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hay una segunda resurrección que va a ser para después del milenio. Ay, papá. Yo voy a explicar todo eso en estas clases. Por eso es bueno ir agarrando y usted tome nota. La persona al fallecer expuesta a su memoria, hasta ahí llegó. Amén. Hasta ahí llegó. Dios bendiga a la pastora. Hasta ahí llegó su actividad. Pero la Biblia dice que sus obras con ellos siguen. No pida. ¿Cuál es el origen entonces de la enseñanza del purgatorio? Se lo voy a demostrar. Fíjese, los griegos creían en el limbo. ¿Has escuchado esa expresión? Chamo, estoy en el limbo. Eso es que como que casi me caigo. Los que manejamos moto o bicicleta o manejamos aviones. Bárbaro, estoy en el limbo, chamo. ¿Has escuchado esa expresión? Da risa, pero la hemos escuchado. Wow, men. Quedé en el limbo, casi que. Ok. Eso viene de la cultura griega. Ok. Los griegos creían en el limbo. Los griegos creían en ese famoso purgatorio. Y tome nota de lo que le estoy diciendo. Usted escucha el video después y lo estudia, lo investiga. Un individuo con nombre de Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. Bueno, ¿y ese loco de dónde saca eso? Bueno, influenciado por los filósofos griegos.
Si usted le echa un poquitico de memoria a lo que hemos estudiado y a los que le he dado clases, porque tengo algunos alumnos que le he dado clases en ISIGAP, el apóstol Pablo un día se presentó por ahí por Grecia a un templo y dijo: wow, veo que ustedes son muy creyentes, pero veo que tienen ahí un espacio, pero no tienen estatua. Y le dijeron: sí, esa es para un Dios no conocido, por si acaso, porque ellos tenían la diosa del sexo, la diosa esta, la diosa, pero faltaba ahí en un lugar, había un stand, una base que no tenía imagen. Y el apóstol Pablo, que era pila, el apóstol Pablo no está caído de la mata, se dio cuenta de eso y les preguntó: ¿alguien se acuerda de esa historia? Claro que sí. Y le dijeron: sí, ese es al Dios no conocido. Ajá, y Pablo dijo: a ese es el que les predico yo, al Dios que usted no conoce. ¿Ah? Wow, eso es lo que se llama el sentido de oportunidad. Conocer la sangre de Cristo, el poder de Jesucristo, haber tenido un toque con Jesucristo. Mire, a usted se le va a ir de la mente toda esa loquera de la Trinidad, perdóneme la expresión, no lo quiero insultar, pero que son ideas locas, todos esos dogmas de purgatorio, de misa, de rezo, de imágenes, de cargar el San Benito, de cargar la cruz de no sé quién y prender veladoras. Usted se le va a quitar todo eso cuando el toque del Espíritu Santo te impacte, aleluya, y te haga una nueva criatura y puedas ver, no puedas solamente, o sea, estar en función de conceptos, sino que puedas sentir al Cristo vivo dentro de ti, no el que está guindado en una cruz, no el que está en un matacho, no en imágenes, no en vírgenes, no en santos, que eso lo que son es demonios disfrazados en esas esculturas. Cuando tú puedas sentir, y yo te reto, en el nombre de Jesús, te reto a que le pidas a Dios, no importa la religión que tengas, si tú esta noche le dices: Señor, yo te quiero sentir, yo te quiero conocer. Por eso es que nos estamos sintonizando en los diferentes canales. Por eso es esta clase. Esta clase a esta hora un poco pesada. Sí, pero es que Dios tiene un propósito con alguien. Y ese alguien eres tú que te estás conectando por primera o segunda vez. Que estás leyendo la palabra de Dios, que estás indagando porque esta pandemia te tiene preocupado. Exactamente. Es solo la sangre de Cristo que nos va a purificar, que nos va a limpiar. No es purgatorio ni nada de eso. Entonces, Clemente de Alejandría, sabrá Dios de dónde salió este individuo, influenciado por los filósofos griegos. Él afirmó, no la Biblia, doctrina de hombre, doctrina de persona. ¿La Trinidad de dónde viene? Bueno, del Concilio de Nicea, eso lo vamos a estudiar también. ¿Y quién fue el que creó la fórmula de la Trinidad? La fórmula de la Trinidad sale por un conflicto político. Y el emperador de ese momento dice: ¿sabes qué? Vamos a ponerle uno al Padre, al otro al Hijo, y ahí lo mezclamos a todos. De ahí viene Concilio de Nicea. Entonces, este señor de Clemente de Alejandría, que se fumó una lumpia, perdóname la expresión, se metió algo raro, se influencia por estos griegos, entonces él afirma: pero ¿quién es él para que afirme? Entonces él afirma que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados. O sea, un ciego guiando a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco, familia. Lo puede venir a decir quien sea. Si no lo dice la palabra de Dios, es falso. Entonces él viene y afirma que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. No, fuego es lo que le viene al que no acepta a Jesucristo. Dice que el que no lo acepta ya ha sido condenado porque rechazó al unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. Sin embargo, la obra, entre comillas, Historia de las Doctrinas Cristianas, señala que Gregorio Magno, escúcheme bien, que fue un papa católico desde el año 590 al 604 después de Cristo, entonces él enfatiza la doctrina del purgatorio. Escúcheme lo que él, otro hombre, dice que esa es una doctrina de carácter indiscutible. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: escudriñalo todo y retén lo bueno. Entonces un hombre dice que los muertos pueden ser limpiados. Luego llega un papa que no tenía muy buena reputación. Ese papa, revise la vida de Gregorio Magno,
que se le considere como el inventor del purgatorio. Entonces él ahora viene y dice que esa doctrina es indiscutible. Otro hombre más. ¿Ah? Por favor. La Iglesia Católica definió la doctrina oficial del purgatorio en los concilios de Lyon o Lyon en español en el año 1274 y en el de Florencia que ocurrió en el 1439 y luego en el concilio de Trento que se da en el año 1547 ellos reafirman eso. Doctrina de hombres. Eso no dice la Biblia. Entonces fíjate lo que ellos dicen, que así como tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia, igualmente no aparece la palabra purgatorio. Ambas doctrinas de la Trinidad y purgatorio, aunque no aparezcan en la Biblia, dicen ellos, hay que ponerles atención. No. Por no aparecer en la palabra de Dios, son falsas. Son falsas. La Trinidad es una falsedad. Dios es uno y uno es su nombre. Mateo 28:19 fue adulterado. Ellos quitaron el nombre propio y lo cambiaron por títulos comunes. No obstante, el mismo verso de Mateo 28:19 se explica: y hacer discípulos bautizándolos en el nombre. Hubiesen sido tres, dice en los nombres, pero dijo no, en el nombre. Ajá, ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre. Los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Felipe un día Dios lo sacó de un punto A y lo llevó a un punto B para que bautizara a un eunuco. Dios lo traspuso. Así nos va a tocar hacer ahora a nosotros. Pedirle a Dios que nos traspase de un país a otro para ir a bautizar a un hermano argentino y que los traiga de regreso. Porque ahí se están viendo tantas cosas inapropiadas, de gente predicando cosas que no son. ¿Y qué piensa usted? ¿Que Dios no lo puede hacer? Claro que Dios sí lo puede hacer. Para el que cree todo es posible. Entonces, el argumento que ellos utilizan, que así como no aparece Trinidad, que así como no aparece Purgatorio, pero hay que ponerle atención, no señor. Dice, escudriña las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le termino con esta frase. La Iglesia dice que el purgatorio es un lugar. Lo leyó en el concepto al inicio. Voy a volvérselo a leer. Ellos dicen que el purgatorio es el estado de los que mueren con amistad con Dios, pero que aún y que aunque están seguros de salvación eterna, necesitan un lugar de purificación, un sitio, un espacio de purificación. Suena hasta feo esa cosa. Eso fue lo que declararon al comienzo, pero hay algo que me llamó la atención en el año 2000 y tanto, hace poco, que el triste, célebre Papa Benedicto XVI ahora asegura que el purgatorio no es un lugar del espacio ni del universo, no. Que el purgatorio es un fuego interior que purifica el alma del pecado. Dice, es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios, afirmó este señor. Bárbaro, qué confusión. No es así. Eso no existe. Entonces, al principio es un lugar, ahora no es un lugar. Ah, ¿y para qué hacen eso? Ah, bueno, porque es que aquí donde viene lo interesante para ellos. ¿Mm? ¿Qué familiar con el afecto, con la pérdida de un Dios guarde, mamá o papá, su esposa, su esposo? No va a llegar a la iglesia y le dice, tranquilo que vamos a hacer una misa, pagas tanto y ponemos su alma en el purgatorio y después el purgatorio lo pasamos para nosotros. La Biblia dice que entre los muertos y los vivos hay un gran abismo que no puede ser traspasado.
Por eso la palabra de Dios dice finalmente, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá